Ahí está, listo. Y cuando hicimos ahí el tefilá y Rosh Hodesh y bailamos y cantamos todo, llegamos después al fin de la tefilá a la parte del Pituma Ketoret, donde hablamos sobre las especies de la Ketoret. Todos saben qué es el Ketoret, lo que hace el buen olor, buen aroma en el Mishkan. Incienso. ¿Cómo se dice, Alan? Incienso. Incienso, sí, gracias. Entonces estuvimos, y justo estuvimos como haciendo la tefilá pegado a la pared del tabernáculo, como a la ruina que quedó, que dicen que ahí justo estuvo el tabernáculo. Entonces dije, gente, hagan así, porque 400 años hicieron acá, día y noche, día y tarde, el Ketoret. Así que oleanlo, que seguramente pueden llegar a sentirlo. Y esto me pegó muy fuerte el acercamiento físico a este lugar, ¿viste? Como tan cerca, tan ahí, que me volví a la época de Shmuel, de Eli, que veían Haná, hace la tefilá. De una, le voy a pasar también el video que hicimos la tefilá del Haná, con la teamim, todo, ahí. Le voy a pasar también el video y Javo pasarle a todos. Fue muy fuerte. Un sueño de todos nosotros estar ahí juntos también. David, ¿hay ruinas de donde era el tabernáculo? ¿Se sabe dónde estaba o dicen es un sector, digamos? Se sabe. Los arqueólogos saben decir exactamente y hoy en día lo marcaron. Sí. Impresionante. Impresionante, la verdad que impresionante. Bueno, y tiene que ver con el capítulo que vamos a estudiar hoy, porque no quiero spoilar mucho, pero una de las cosas que pasan en este capítulo es que en este capítulo se destruye Shiloh. Bueno, hoy nos vamos a despedir de Shiloh en el estudio de nosotros y también vamos a ver qué causó esta ruina. Unas cosas ya fuimos viendo en los capítulos anteriores, pero también una cosa nueva que nos presentamos hoy, que es una cosa también importante de la historia de todos nosotros, de este día, de este capítulo y adelante, es que tenemos unos nuevos compañeros. Y esos compañeros se llaman los Pelishtim. Bueno, en este capítulo, no son nuevos. Voy a explicar todo, ¿no? Vamos a ver la introducción sobre los Plishtim, pero es la primera guerra que tenemos con los Plishtim. Una de muchísimos. Bueno, la primera guerra que tenemos con los Plishtim es acá, pero durante todas las épocas de los reyes de Israel, hasta la destrucción del primer templo, es una época, digamos, de 600 años, nos acompañan los Plishtim y sería bueno que nos conocemoslo. Es verdad, Javo, que los Plishtim los conocemos ya en Bereshit, ¿cierto? En Bereshit conocemos que Yitzhak fue vivir en la tierra de Plishtim. Sabemos que Abraham vino, encontró pozos de agua y después los Plishtim lo taparon, Yitzhak lo destapó de nuevo. Como ya conocemos el conflicto, pero igual el Pelishtim como un pueblo, como una digamos, como una fuerza, como un enemigo que tiene mucha capacidad, la novedad es acá. Antes eran como molestias, o a veces también teníamos, Yitzhak de una tenía buena relación con ellos, hasta que algunos dicen que no son los mismos Plishtim. Pero también si vamos a decir que son los mismos Plishtim de la época de Abraham y de Yitzhak, y los Plishtim de la época de acá, de Shmuel, entendemos que algo cambió. Y eso es lo que quiero enfocarme. Yo quiero compartir la mapa. David, ¿Sí? una pregunta. No eran uno de los 7 pueblos que había que sacar de Canaán. Porque no están mencionados dentro de ellos. Correcto. Y ya vamos a entender por qué no están. Tenés razón, muy importante lo que decís, pero ahora ya vamos a entender por qué no entran. Bueno, esta es la mapa de Israel. Digamos, voy a ubicarnos un poco. Mar de Galilea, Mar Muerto, eso es la parte este de Israel, la parte oeste de Israel, la parte este de Israel. No, ¿qué quiero decir? Perdón, dije bien. La parte este de Israel. Ahora la parte oeste, Haifa está acá, bueno, Tel Aviv, Yafo, Ashdod, Ashkelon,
Gaza sigue acá hasta la península de Sinai para abajo, egipcio. Bueno, yo puse acá las líneas de la frontera hoy en día en Israel, solamente para que tengamos en cuenta, pero en realidad no existen. Bueno, en este caso. ¿Lo ven? Tenemos Sí. la frontera hoy en día baja de Gaza en una línea recta hasta Eilat de un lado y del Mar Muerto con una línea recta también hasta el Mar Rojo, hasta Eilat. Perdón. Bueno, esos son los líneas de hoy en día, pero en esa época no existían esas líneas, bueno, y los límites eran distintos, y los Plishtim estaban sentados, digamos, del sur del oeste de Israel, de toda la parte de la playa, digamos, desde Ashdod hasta Sinaí acá, pasando Gaza, siguiendo, hacia Mitzrayim. Bueno, Era gigante eh, el territorio filisteo. todo lo que está en azul, toda la parte que está en azul. No es tanto, pero dominaban casi la mitad de la playa, digamos, de la entrada de la playa. Pero antes de todo, Tenían un hotel. Parece, sí, muchos turistas. La palabra Plishtim ya nos cuenta muchísimo sobre quién son. Bueno, y acá yo escribí Plishtim en hebreo, viene de la palabra invadir. Invadidores, no sé si lo escribí bien. Invadidores, ¿se dice así? Invasores. Invasores, así, o con B. Invasores. Sí. Bien, genial. Entonces, ¿de dónde vinieron esos invasores? ¿De qué invadieron? ¿Y de dónde salió? Entonces, casi todos están de acuerdo que los Plishtim vinieron. Buscar una foto. Alguien está haciendo ruido atrás. Y silencialo. No sé quién es. A ver. Era yo, perdón, buen día. Buen día. ¿Quién es yo, Ilan? Gusti, La Plata. Gusti. Ilan también, wow, qué lujo. Bueno, ya voy a parar de compartir pantalla y vamos a ver a todos. Pongan cámaras después, dale. Lo que quiero mostrar es la mapa de donde vinieron Plishtim. Bueno, un segundito, perdón, ya pensé que lo saqué y no lo saqué, parece. Bien, esta nos va a ayudar bastante. Un segundito. Bueno, lo voy a agrandar un poco para que entendamos. Acá vamos más al macro para entender. Ven a Israel. Israel acá está muy pequeñita. Esta es Israel, bueno, más o menos, esta parte. Entonces los Plishtim son invasores porque vinieron del más o menos por griega, de los islas al lado de Grecia, Turquía, por ahí, vinieron con barcos y invastieron toda la parte esta del sur de Israel. Por eso también están tan pegados a la playa. ¿Sí? Ahora entendemos mejor por qué están tan pegados a la playa, porque de ahí vinieron por acá, empezaron a conquistar toda la parte del sur de la playa de Israel. Bueno, entonces ahora entendemos su nombre, de dónde vinieron y por qué también no pudieron agarrar más de porque vinieron del mar y este fue el punto de inicio de ellos, no el punto del fin de ellos. Y de acá siempre intentaron entrar más al centro de Israel, subir a las montañas acá, subir a las montañas acá, subir a las montañas acá. Am Israel, bueno, y ya le doy tiempo para preguntas, está sentado en realidad en toda la parte de Israel, pero en la mayoría en las montañas que están acá, en ese movimiento que estoy haciendo. Esas son las montañas, las sierras de Israel. Y siempre, cuando vino también Yoshua, no pudimos ganar a los Plishtim, no pudimos ganarlos hasta el final. Siempre nos quedaron como una molestia en el ojo y de ahí intentaron
siempre conquistar más parte de nosotros y aplastarnos más, y por eso teníamos muchísimas guerras con ellos. Hasta acá hay עד היום. preguntas. Dijiste hasta עד hoy. היום, digo. Bueno, es un punto también interesante. Bien, cada vez que decís algo, nos abrís una ventanita linda. Ya Pero voy, explica, ¿qué es Adayo? No sé qué, perdón. hasta hoy. עד hasta היום, hoy. hasta hoy. Están en Gaza. Sí, ya vamos también a hablar sobre esto, pero también quiero decir que los Plishim estaban acá siempre, como de Bereshit ya estuvieron. Pero en esa época los egipcios siempre los limitaban a Plishim, los limitaban a Plishim, los limitaban a Plishim. Y parece que cuando Jacob vino, bajó a Egipcio y éramos esclavos ahí los 110 años, los Plishim pudieron, digamos, enraizar más en Eretz Israel y tener más fuerza, se unieron, eran como cinco ciudades grandes de ellos, Ashdod, Ashkelon, Aza, Gat y Ekron, esos son los nombres, que fueron como ya tomando una forma, un seguimiento territorial, que ya era difícil ganarlos, y también los egipcios ya como le dejaron agarrar toda esta parte. Bueno, entonces esta es la introducción sobre Plishim. Sí quiero decir algo sobre lo que dijo Alan sobre los palestinos. Bueno, ya pueden escuchar la etimología, se dice también en castellano etimología. ¿Sí? Etimología, sonido de palabras. Sí, etimología. Etimología, gracias. La etimología sobre que tiene la palabra Plishim con Palestina. Entonces, muchos se confunden hoy y dicen, los árabes, los palestinos, son los mismos Pelishtim que estaban acá de siempre, o sea, de los derechas dicen los que nos molestan ya 3.000 años, y de los izquierdas que quieren decir que estaban ya hace 3.000 años, pero en realidad tenemos que saber que los Pelishtim originales no sabemos quién son, ya no existen hoy. ¿Por qué no existen hoy? Porque cuando vino Nebuchadnezzar, el rey de Babel, y estamos en los 9 días antes de la destrucción del templo, vino Nebuchadnezzar Melech Babel y luchó con los judíos, y nos ganó y nos exilió. Y Nebuchadnezzar siempre hacía lo mismo, llegaba a un pueblo, lo conquistó y lo exilió lejos, ¿para qué? Para que no pueda revolucionar de nuevo. Cuando arrancas a alguien de su tierra, ya no puede de nuevo revolucionar contra vos, les cuesta organizarse. Y esa era la estrategia de él. Siempre exilió los pueblos que conquistó. Y conquistó no solamente a nosotros, sino también a los Plishim. Y de ahí, cuando él exilió a los Plishim, les pasó a los Plishim lo que los pasó a todos los pueblos, que se desaparecieron. ¿Y cómo se desaparecieron? Hay que entender, no es que se murieron, sino que, digan la palabra por favor. Se asimilaron. Se asimilaron, exactamente. ¿Quién lo dijo? Diego, muy bien. Se asimilaron. Es lo que los Yehudim pudimos cuidarnos durante 3.000 años, voy a decir. Diásporas, guerras, bajones, que pudimos seguir ser judíos, es solamente porque no nos asimilamos. Pero todos los pueblos, la imperia más grande, egipcio, Babel, Roma, ninguna hoy en día puede decir yo soy hijo de hijo de hijo de hijo de hijo. Son todos una mezcla de asimilaciones de nacionales que fueron durante la historia. Entonces, la pregunta es, si los palestinos de hoy no son los Pelishtim de esa época, ¿por qué se llaman así? Buena pregunta, ¿no? ¿De dónde vino el nombre? Y la respuesta es muy nueva. Quiero decir que es de los últimos años. ¿Por qué? Porque los quiero llevar a la época de los romanos. Bueno, ¿están conmigo o estoy bastante... Sí, no, No, está bárbaro. En la súper. época de los romanos, bien, gracias, que nos conquistaron, estoy hablando del segundo templo ahora. Ellos, para ofendernos y vergonzarnos, convirtieron el nombre de Eretz Israel, que se llamaba el Eretz Yehudá, el Eretz de los judíos, del Shevet Yehudá, del tribu Yehudá, le convirtieron y pusieron el nombre Palestina. Bueno, los romanos pusieron el nombre a Eretz Israel, llamaban Palestina, no Yehudá, para como
desconectar hasta el nombre del tierra de los judíos. No solamente que nos exiliaron de acá, sino también convirtieron el nombre de Israel, de Eretz Israel o de Eretz Yehuda a Palestina. Y de ahí se llama Eretz Israel Palestina. Y cuando vinieron los árabes en el siglo XVIII, XIX, que comenzaron a venir a Israel, antes no había árabes en Eretz Israel, casi no había, muy poquitos, pero cuando empezaron a venir y se hicieron muchos en el siglo XIX más de todo, ahí como se hicieron ellos los palestinos, los ciudadanos de Palestina, y agarraron el nombre que pusieron los romanos, pero en realidad no tienen nada que ver con esos Pelishtim que vamos a hablar hoy en el capítulo. ¿Y de dónde viene la palabra Palestina? ¿Por qué no pusieron Palestina y no pusieron, no sé, porque Lahmashim? Exactamente, porque querían ofendernos, poner a esta tierra el nombre de los Plishtim. O sea... Tiene que ver con Plishtim, pero no tiene nada que ver... pero no es el mismo pueblo. Como era una manera de los romanos ofendernos más. Llevar nombre extranjero de Israel y ponerlo sobre toda la tierra. O sea, nunca hubo alguien que dijo, o sea, nunca se decía, no, si se llama Palestina, tiene que ser, esto viene de los Plishtim, o sea, no viene de los judíos. O sea, no, históricamente no hay de dónde agarrarse. Es una tesa nueva, es un debate de los últimos 60 años. Es algo nuevo. Bueno, vamos al capítulo ahora. De nuevo. David, una Sí. pregunta. Si los Pelishtim originales estaban en esa zona ya desde época de Abraham, Isaac y Jacob, ¿por qué no es uno de los pueblos o uno de los territorios que había que echar? Es decir, cuando Dios manda a conquistar a Israel, menciona específicamente los pueblos que había que echar de allá o que había que conquistar de allá. Y no los menciona, a pesar de que estaban en territorio que iba a ser territorio de Israel. Me olvidé contestarte, perdón, tienes razón. La razón que no están en los 7 porque no son, digamos, originales de esta tierra. Los 7 pueblos que están en la lista son pueblos que están ahí del comienzo de la historia de los seres humanos. O sea, que tienen todavía algún derecho a decir, esta tierra es de nosotros. Pero los Plishtim ni siquiera eso pueden decir, porque tenían su tierra ahí al lado de Grecia y querían más y vinieron y invadieron a los 7 pueblos que estaban acá, o una parte de los 7 pueblos, pero ni siquiera tienen que ver algo con esta tierra. Y cuando Hashem nos dice que nosotros tenemos que conquistar los 7 pueblos, es como nos quiere decir, tienen que conquistarlos a pesar que son nacionales de este lugar. Bueno, es como un orden especial que Hashem nos dice, aunque no tenemos razón moral, digamos, echar a alguien de su tierra, es un orden especial de Hashem sobre estos 7 pueblos. Pero Plishtim ni siquiera están ahí, ni hay duda que son unos de los 7, porque son invasores por su cuenta. No tiene nada que ver con heredar una parte de Israel. Los 7 pueblos, sí, Hashem le dijo, esa es su tierra, hasta que van a venir a Israel. Bueno, pero después que vengan a Israel, tienen o hacer con ellos paz o dejar la tierra. Esa es la regla de Dios, digamos. ¿Arrancamos? Sí, dale. Detené ¿Compartimos pantalla del capítulo? Sí. Vos detené tu muestra. La tengo. Tengo me lo mandaste. Sí, lo tengo. Bueno, hacemos así. Alguien va a leer y paramos entre cuántos puntos importantes. ¿Les parece? Dale. Yo ya lo tengo si querés abierto, David. Si bueno, querés, desconectate y yo lo bajo. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿quién va a ser el honorable para leer hoy? Macha. Dale. Pero no está, se fue. Gus, te vi sentado, Pac-Man, te vi sentado ahí
en el escritorio, así que podés ser vos también, ¿eh? Gus Pacman, ¿está ahí o no se anima? Estoy acá, Javo, pero no puedo hablar mucho porque están durmiendo. Así que si hay que leer, que lea otro. Dale, listo. Bueno, dale, Bueno, arranco, Javi. dale. Esperá, estoy bajando. Estamos todos muy tímidos, vamos. Dale, vamos. Fue la palabra de Shmuel a todo Israel, y salió Israel al encuentro de los Plishtim en la guerra, y acamparon junto a Eben Aeser, y los Plishtim acamparon en Afek. Los Plishtim se pusieron en orden de batalla contra Israel, y se extendió la guerra, y fue batido Israel delante de los Plishtim. Y estos mataron en el campo de batalla 4.000 hombres. Volvió el pueblo al campamento, y dijeron los ancianos de Israel: ¿por qué fuimos abatidos, oh Eterno, hoy delante de los Plishtim? Bien, para, no sigas leer, quiero que pares. Genial. ¿Qué está pasando acá? Nos cuenta la Torá, el Tanaj, del proceso de la guerra. Bueno, cada uno campa, salimos a la guerra y estamos perdiendo en la guerra. Vienen todo el pueblo, ¿y qué dicen? ¿Cuál es la pregunta que hacen? ¿Cuál es el, No, a mí, la pará, mi primera pregunta es, la primera vez que Shmuel sale a todo Israel, fracasa. Muy bien, total, sí, tenés razón, totalmente, tenés razón. Fue la palabra de Shmuel a todo Israel, o sea, el tipo arrancó como el Tujes. ¿Qué significa para vos? Bueno, todos los comienzos son duros. Todos los comienzos. Pero Javo, ¿qué significa? No, pero está hablando de lo anterior, no está hablando de que Shmuel dijo que vayan a la guerra. No. No, es la primera, Javo tiene razón, que es la primera vez que Shmuel sale y habla al todo pueblo de Israel. Como dice, che, hay una guerra, tenemos que salir, como un pueblo. Claro, por algo dijo eso, la palabra de Shmuel. La palabra de Shmuel no solamente a quién dice Shmuel. No, pará, y quiero decirte algo más. Claro. Si leemos lo anterior, que dice, volvió el Eterno a mostrarse en Shiloh, quiere decir que cuando asume de vuelta, o sea, creció Shmuel, estoy en el 19 del capítulo anterior, que lo vemos acá. ¿Lo ven? Acá. Dice, sí. Creció Shmuel y el Eterno estaba con él. Y el Eterno no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea que su palabra tenía fuerza. Conoció todo Israel desde Dan hasta Beersheba, que era fiel Shmuel, profeta del Eterno. O sea, lo posicionó. Responde a él, volvió el Eterno a mostrarse en Shiloh, porque se reveló el Eterno a Shmuel en Shiloh. O sea, volvió la Shejiná después de todo lo que hicieron mal los hijos de Elí. Sí. Con la palabra del Eterno, y lo primero que dice ahora es, y salió ese encuentro de los Plishtim en guerra, y acamparon, y los Plishtim se pusieron en orden y los mataron. Como tenía que ser totalmente al revés, decís. Como tenía que ser de sí, salimos y ganamos y lo reventamos. Total. Wow. Muy buena pregunta. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Estuvimos bien? Si estuvimos bien, decís. Bueno, de hecho, los Jajamim se preguntan lo mismo. Los ancianos, el Sanedrín se hizo la misma pregunta. Bueno, eso lo quiero decir. Como ellos entienden que esta perdida, se dice, no sé cómo se dice, que perdieron en la guerra, como es como una... Hay un motivo hasta de eso, no es casualidad, ¿sí? ¿Qué hicimos? Es cuando recibís un cachetazo, si sos una persona muy inteligente, dices, uy, ¿cómo me duele? No es lo que decís. Es decir, ¿por qué recibí este cachetazo? ¿Sí? No estás enfocado en el golpe, sino ¿por qué? ¿Por qué recibí este golpe? ¿Sí? Esta es la pregunta que hacen los ancianos de Israel. Lama negafano Adonai olifnei plishtim. Y esa es la pregunta que hace Javo también. Bueno, es exactamente una pregunta. Y a mí me gustaría que pensemos, antes de la respuesta que dicen que vamos a hacer, ¿por qué?
¿Por qué perdimos en esta guerra? ¿Qué opinan ustedes? Dale, opinen. ¿Qué pasó? Quizás después de haber pasado tanto tiempo desunidos, digamos, de haber estado separados, porque veníamos viendo que en tiempo de los Shoftim, Am Israel no era un solo pueblo, sino que cada tribu se las arreglaba por su parte. Salir a la guerra así no es cosa fácil. Ok, pero sí estuvo bien, como dijo Javo. Entonces, ¿para qué necesitamos para qué necesitamos perder en esta guerra? ¿Qué necesitamos? O sea, si entendemos que guerra es algo que te procesa, bueno, vamos a decirlo así, es algo que te procesa en un proceso que tienes que hacer. ¿Para qué necesitamos perder? Entonces vos decís que necesitamos ser más unidos, Alian. Sí, que faltaba unión, todavía no, digamos, era unión de palabra para escucharlo a Shmuel, pero no era todavía unión de acción. Bien, bueno, vamos a seguir y vamos a ver adelante más una cosa muy importante. ¿Ustedes se acuerdan que hay una profecía que Hashem le dio a Shmuel en el capítulo pasado? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Que lo iba a matar a los hijos. A los iban a hijos. morir. Sí, bueno, esto todavía no se cumplió. Como hay una deuda que hay que cumplirla, ¿sí? O las cosas malas que pasaron en el tabernáculo, que agarraron el lugar más santo y lo aprovecharon para su placer y para su beneficio, los hijos de Eli, algo todavía no se purificó con esto. Bueno, Está algo bien, no se... pero aún me ¿Qué? No, me molesta más. Hubo una intención de Teshuvá. Es que en realidad no hubo una intención de Teshuvá. En realidad lo que pasó es que Elí asumió Shmuel, nada más. La gente no cambió de actitud. No es que hubo un cambio. Punto. Shmuel crece mucho, pero parece que el cambio verdadero no pasó. O sea, no se cambia, su pureza en un día, ¿cómo decir? Una impureza de 100 años. No cambia en un día. No se purifica, perdón. Y parece que la guerra tiene que ver con esto, que necesitamos todavía procesar también la unión, como dijiste vos, Alan, pero también un punto más. Y si nosotros estamos pensando una solución, perdimos en la guerra, ¿cuál nos ocurre decir, antes que vamos a leer, quiero que piensan, bueno, salimos a la guerra, perdimos 4.000 soldados, desde Pelishtim nos ganaron y fuimos escapándose de ellos en la mitad de la batalla. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué piensen? Digamos, si ustedes son los ancianos de Israel y tienen que decidir una cosa a hacer, ¿qué les ocurre hacer? Para poder ganar en la guerra. Acercarse a Hashem, de alguna forma. ¿Qué? Acercarse a Hashem. Acercarse a Hashem o rezarse a Hashem. No sé, hacer un día de rezo de todo pueblo. Bien, ¿qué más? O sea, lo voy a decir simple, si entendemos que perdimos en la guerra porque algo todavía no procesó, sea la unión o sea la forma que se portaron ahí en el Mishkan. Entonces, ¿qué hay que hacer para corregir esas dos partes? Expiar el pecado. Expiar el pecado, pero vamos a ir de una forma... Es que para mí el pecado se expió a partir de la pérdida de la guerra. O sea, creo que es la consecuencia, no es un castigo que perdimos la guerra. Es una consecuencia de la situación en la cual los Yehudim estamos. Como dijo Alan, si estamos separados, ahora queremos ir a pelear todos juntos, no hay forma que ganemos. Así no hay forma. O sea, es como que la teníamos que ver que de la otra forma no iba a funcionar. Exactamente. Entonces, ahora tenemos que entender
¿Por qué no fue y qué tenemos que hacer por el tema? Por ejemplo, si falta unión, hay que hacer una campaña enorme de unión, ¿sí? Si falta pureza en las acciones de las personas, de los Kohanim, que aprovechan y usan todo lo que hay en el tabernáculo para sus placeres, entonces hay que hacer algo por ahí, ¿sí? Lógicamente. ¿Cuál es la respuesta? Miren eso, seguí leyendo, Diego, en 4, y ahora puedes leer para mí hasta después de la guerra. Tomemos. Bueno, Empieza con tomemos. Tomemos, vamos por el final, bueno, seguimos por la mitad del 3. Pasamos de página. Tomemos, sí, tomemos con nosotros de Shiloh al arca del pacto del Eterno y vendrá entre nosotros a fin de que nos salve de manos de nuestros enemigos. Entonces envió el pueblo a Shiloh y alzaron de allí el arca del pacto del Eterno de los ejércitos, que reside su honor entre los querubines, y estaba allí los 2 hijos de Eli con el arca del pacto de Dios, Hofni y Pinjas, o Pinjas, no sé cómo se pronuncia. Pinjas. Y fue cuando llegó el arca del pacto del Eterno al campamento y gritó todo el pueblo un gran grito, que se aturdió la tierra. Oyeron los Plishtim el ruido del grito y dijeron, ¿por qué es ese ruido de gran grito en el campamento de los Ibrim? Y supieron que el arca del Eterno había venido al campamento. Entonces tuvieron miedo los Plishtim, pues dijeron, ha venido Dios al campamento. Y dijeron además, ay de nosotros, porque nunca fue así anteriormente. Ay de nosotros, ¿quién nos salvará de manos de estos dioses poderosos? Estos son aquellos dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. ¿Sigo, David? ¿Por qué? Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué pensaron los ancianos de Israel que la solución va a ser traer la arca? ¿Qué tiene que ver? Sacarla del tabernáculo y traerla a la guerra. ¿De dónde tomaron esta idea? Díganme ustedes. En realidad si uno lo piensa, también llega un poco a la parte pagana, ¿o no? De Dios físico. Muy bien lo que decís, muy bien lo que decís. Al lugar, ¿sí? Para mí sacaste el punto. Al lugar de entender, ¿sí? Que tenemos que, digamos, mejorar nuestra reunión, nuestras acciones, ser más puros. ¿Qué es? No vamos a traer el Aarón, que es un mago, bueno, es un Dios que no va a ayudar. Ahora, ¿por qué se confundieron para mí con eso? ¿Por qué puedo decir que confundieron? Porque, no leímos todavía que perdieron en la guerra, ¿no? No, todavía no. Igual también, David, como que había un consenso en todo el pueblo, porque el grito que pegaron habla de que todo el pueblo creía en el power del arca y que iban al frente como locos con eso. O sea, si estaban equivocados, estaban todos equivocados. Todos, sí, bueno. Tenían la misma creencia. Son los imagen de todos, no son dependientes del pueblo, en este caso. Pero los que tomaron la arca es como tomaron como una cosa maga, vamos a decir una palabra todavía un poco más fuerte, lo tomaron medio como idolatría. Yo tengo mis dioses, los Pelishim y todos los pueblos paganos, cada soldado tenía su dios en su mano y luchaba con esto. Eso saben ustedes. Nadie nos salió a la guerra sin un diosito en su mano. Entonces los Pelishim tienen su dios, su idolatría, y los Yehudim tienen su idolatría. Bueno, a nosotros es una arca y a ellos es una imagen de una muñeca, qué sé yo. Pero a Israel tomaron el Aarón en la misma manera. ¿Y de dónde llevaron? ¿Por qué se confundieron? Porque si ustedes se acuerdan o saben, la arca siempre manejó a nosotros en el desierto, antes de nosotros, como hizo las montañas plataforma para que podamos ir como tranquilos. Y también en la guerra en Jericó, que hicimos las 7 vueltas, ¿qué decís, Andy? ¿En la guerra de Amalek también estaba? No, en la guerra de Amalek no.
No. En la guerra de Amalek no había todavía la arca, no existía. Todavía no se hizo el tabernáculo. Fue antes. Pero también en las guerras que tuvimos después nunca sacamos el arca. Pero sí en Jericó, si acordamos bien, la arca fue milagrosamente después de las 7 vueltas y cayeron las murallas. Y se confundieron los ancianos de Israel con entender que en Jericó fue Hashem lo que tiró las murallas, no la arca. Y me ¿Sí? sigue hay dos cosas. Uno, con respecto a lo que dijiste vos antes, fíjense que acá habla de dioses poderosos. O sea que lo están viendo, como vos decís, desde un lado pagano, ¿entendés? De dioses. O sea que ni Israel pudo demostrarle al mundo de que Am Israel Hashem Echad. O sea, no podemos mostrar que Hashem es el único Dios y que no hay otro Dios. O sea, seguimos con un mensaje pagano frente a los demás. Y lo otro y la otra, que en base a lo que vos dijiste antes de, ¿cómo se dice? ¿Dónde está Shmuel en esta decisión? O sea, fueron los ancianos los que mandaron a tomar esa decisión. Y en teoría el representante el representante de lo que sería el profeta era Shmuel. Entonces, ¿por qué fueron los ancianos los que hicieron esa decisión? Si Shmuel, empezamos el capítulo diciendo que Shmuel era el que se posicionó, digamos. Me gusta mucho lo que decís. La verdad Pero que Elí todavía vive. Sí, Elí- sí, de hecho son los hijos los que llevan el arca. Total. Sí, pero parece que la autorización sí estaba en los ancianos de Israel, que eran los jefes de cada tribu, digamos, que manejaron la guerra, quizás, o que estuvieron ahí. Y Shmuel era como el profeta que saca lo que dice Hashem. Pero igual tu pregunta está bien en su lugar. No tengo buena respuesta porque, bueno, Shmuel, decinos ahora, ¿por qué perdimos la guerra? ¿No? ¿Podés decirnos, por favor, por qué perdimos la guerra? ¿Qué dice Hashem? ¿Qué necesitamos hacer? Como Shmuel se desaparece. En el comienzo, él como comenzó la guerra, mandó a todos a la guerra, pero parece que es muy buena pregunta, agarraste un buen punto para mí, que nos cuenta Israel algunos temas acá, pero no lo tengo claro. Sería bueno pensarlo. David, Sí. una pregunta. Acá Javi, cuando va y habla del 8, ¿quién nos salvará de manos de estos dioses poderosos? Yo acá tampoco veo que se diga que los Yehudim no iban con este tipo de amuletos o con dioses porque como estaban corrompidos los hijos de Eli, ¿por qué el pueblo de Israel tiene que estar súper santo y no estar confundido? ¿Dónde me dice a mí que no tenían otros dioses o que no tenían otro... Porque sí dice, ¿quién nos salvará de manos de estos dioses poderosos? O sea, de un lado sí se veía en el pueblo de Israel dioses poderosos. Y de nuestro lado no dice que no existían, que no los tenían, que no los llevaban a la guerra. No, pero dioses, están hablando los plishtim son los que están diciendo eso, no los judíos. Los dioses poderosos, hay de nosotros, o sea, están hablando, se están poniendo el rol de los plishtim ahí hablando. O sea, sí, si es en el rol de los plishtim y dice, ¿quién nos salvará de manos de estos dioses poderosos? Y están hablando de los gritos que pegaron, están hablando de los Yehudim. Están hablando de que los dioses poderosos están en el pueblo Yehudí. ¿Me entendés? Obvio, porque conocían también la historia, lo que pasó en Egipcio, en la apertura del mar, en el desierto. Está bien, ¿y quién dice que no? O sea, venían Claro, también... por ahí de verdad hicieron practicaban la idolatría. Claro, en el camino se metieron, o sea, a hacer un becerro, o sea, venían de 200 años de tener tradiciones muy, muy paganas en Egipto y qué sé yo, quizás a depurar o a expiar no era nada más el problemita de los hijos de Eli,
porque uno quizás lo toma como ejemplo de lo de los hijos de Eli. Pero acá me parece que, O sea, como siempre, decís que el que tiene que contagió al expiar, pueblo. Sí, sí, lo sí, sí. accesorio sigue la suerte de lo principal. Eli no hace nada, los dos hijos son un desastre, el pueblo, ¿cuál es el ejemplo a seguir? Totalmente. Y Totalmente. quizá como en una gangrena cuando te cortan la pierna, que Shmuel haya dicho que era, o sea, profeta, tenía el poder de comunicarse y decir vamos a la guerra, quizá era esto de cortar una pierna y seguir adelante con la vida del pueblo. O sea, para mí acá, no sé, vos, David, hay un montón de Sí. cuestiones. Esto de los dioses poderosos no está para pasarlo desapercibido. O sea, está hablando de algo del pueblo, de costumbre del pueblo, y está hablando y que es algo que claramente no va. Sí, obvio. Para mí tenés razón 100%. Es como, tenemos un problema. ¿Cómo lo solucionamos? Vamos a solucionarlo de una forma bastante, como dijo Gaby Trutner, pagana, idolatría, y sin entender nada, como no entendimos nada, volvimos para atrás. Somos como los egipcios, como los Flishtim, como todos que pensamos que todo está condicionado con los diositos y no con una cosa mucho más grande, que es Hashem, que es nuestras acciones, cómo nos portamos. Eso significa idolatrar, es decir, que las cosas no son depende mío, es depende de mis dioses. Y siempre el judaísmo intentó dar responsabilidad a la gente y entender, no, todo lo que pasa en el mundo es por vos. Todo lo que pasa en tu vida es por vos. No es que es un suerte que si tienes un Dios y te portás mal te va a ir bien, y si sos un justo y tienes un mal Dios te va a ir mal. Así pensaban ellos. Y el pueblo judío vino para dar esta novedad al mundo. Olvídense, tenemos que portarse bien porque todo se pierde como nos portamos. Es una idea que el mundo no estaba claro. Sube bacallá. ¿Sabes, Juan Zorli? Toda. ¿Se entiende? Entonces, eso es David, lo una que... pregunta. Sí. Perdón. ¿No es también costumbre, no sé, en otras guerras, me parece, más adelante, de llevar el arca, de llevar las lujot, las primeras, que el rey vaya con el arca? ¿No es una costumbre que el pueblo de Israel? ¿Por qué ahora lo estamos posicionando como algo pagano cuando después, por lo que me acuerdo, era una costumbre cuando salían a la guerra? No era una costumbre cuando salían a la guerra, sí lo hicieron en Jericó, pero en Jericó Hashem lo dijo claramente, yo quiero que lleven la arca con los Kohanim que vayan adelante, que ahí el mensaje fue que Hashem está encaminado en frente de nosotros, es nuestro pionero, digamos. Nosotros somos los soldados del pionero de él. Pero acá la arca no salió de este sentido. Salió del sentido de una magia. Estamos débiles en las guerras, sacamos la arca y mágicamente vamos a ganar. ¿Entendés la diferencia? Pero no era un costumbre sacar la arca para las guerras. Es algo muy, muy extremo que deciden hacer acá. Es la primera guerra que tienen hace muchos años de nuevo, como quizás también no tenían la memoria cómo se hacen las guerras, pero se asustan mucho y dicen, bueno, llevamos la arca y mágicamente lo solucionamos. Bueno, Como lo la que pregunta que a la hicieron, la pregunta que ellos hicieron era buenísima, era el análisis, era... no, pero David, a la pregunta de Macha, que me parece excelente, lo que me viene a mí a la cabeza es justamente cómo en base de cómo de nosotros utilizamos el mundo, no como el mundo nos utiliza a nosotros. ¿Entendés? Si nosotros entendemos que es Hashem Echad, las cosas van a ir por un camino. Ahora, si lo utilizamos como una parte con otro fin, no va a generar esa consecuencia. ¿Entendés? Entonces es como vos te parás frente a la vida, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es lo que Sí, yo sí. entendí que Macha dijo otra cosa, pero dijiste esto, sí, es así, perfecto. Yo No, no entendí tan que... profunda. Ah, No tan profunda. no, No, que yo Javo entendí le dio una interpretación profunda. con lo que hicieron, si era un costumbre, así entendí yo. No, yo Pero bueno. lo que estudié es que sí, que era algo que salían como un simán, como que en verdad la guerra no las peleaban los hombres, sino que las peleaba Hashem. Entonces salían con las lujot y con el arca y el rey salía al frente y todo.
pero es cierto también el análisis más profundo de Javo en definitiva es lo mismo, es quién gana la batalla, digamos, o sea, en quién confiamos, no como amuleto, sino como creencia, digamos, fe. Sí, igual confiados estaban porque dice que salió Israel al encuentro de los Plishtim. O sea, estaban recontra confiados. El arca era para seguir con el envión. ¿En qué? ¿Confiados en qué? Diego, ¿confiados en que iban a ganar. Yo creo que en que iban a ganar. ¿Pero por qué estaban seguros que van a ganar? Porque tenían el amuleto, no porque, claro, no estaban unidos. Estaban haciendo Abodá Zará, es como tengo mi celular de la suerte, voy a ganar hoy, ¿no? Olvídate, no funciona así el mundo. Dale, bueno, estamos en el 10, ¿no, Diego? No, en el 9. No, 9. Esfuércense y sean hombres, oh Plishtim, no sea que tengan que servir a los Ibrim como ellos han servido a ustedes, sean hombres y peleen. Pelearon los Plishtim y fue batido Israel, y huyó cada hombre a su tierra. Fue la mortandad muy grande, pues cayeron de Israel 30.000, perdón, su tienda. Su tienda. Fue la mortandad muy grande, pues cayeron de Israel 30.000 soldados de a pie. El arca de Dios fue tomada y los 2 hijos de Eli, Hofni y Pinhas, fueron muertos. Corrió un hombre de Binyamin desde el campo de batalla y llegó a Shiloh en aquel mismo día, con sus ropas rasgadas y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Eli estaba sentado sobre una silla al lado del camino, vigilando, porque estaba su corazón temblando por el arca de Dios. Y cuando el hombre llegó, contando lo sucedido, en la ciudad, toda la ciudad dio gritos. Y cuando Eli oyó el ruido de la gritería, dijo: ¿qué ruido de tumulto es este? Y aquel hombre se apresuró, vino y contó lo sucedido a Eli. Eli era de edad de 98 años y sus ojos se debilitaron, de modo que no podía ver. Dijo el hombre a Eli: yo vengo de la batalla, vamos a pasar a la otra hoja. Yo vengo de la batalla, pues yo de la batalla he escapado hoy. Entonces dijo Eli: ¿qué aconteció, hijo mío? Y contestó el anunciador diciendo: huyó Israel delante de los Plishtim, y también una gran mortandad hubo en el pueblo, y también tus 2 hijos, Hofni y Pinhas, murieron, y el arca de Dios ha sido tomada. Un desastre. ¿Sigo? Un desastre. Sí, sí. Sí, quiero que leemos hasta el final, no falta mucho. Bueno, dale. Sí, ocurrió que cuando el anunciador hizo mención del arca de Dios, entonces Eli se cayó de la silla hacia atrás, frente al portón. Se le quebró la nuca y murió, porque era el hombre muy anciano y pesado, y él había juzgado a Israel 40 años. Su nuera, la mujer de Pinhas, estaba encinta, cerca al parto, y cuando oyó la noticia de que fue tomada el arca de Dios y murió su suegro y su marido, cayó de rodillas y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores. En el momento que estaba por morir, dijeron las mujeres que estaban paradas al lado de ella: no temas, porque un hijo has dado a luz. Pero ella no contestó ni puso atención. Y ella nombró al niño y Jabod, ¿se dice? ¿O cómo, sí. Se dice? Y Jabod. Diciendo: se retiró la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido. Además dijo: se retiró la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Tremendo todo. Sí, la verdad que es tremendo, muy triste también. Quiero decir 2 puntos y después me gustaría escuchar también a ustedes. Uno es que nada funcionó. Bueno, el arca viene a la batalla y todo se hace más peor, porque viene el arca, con ellos viene Hofni y Pinhas, entonces ahí se mueran Hofni y Pinhas los Kohanim,
el arca se va, como lo llaman los plishtim, se mueran 30.000 personas de Israel y la persona que corre de la batalla para contar a Elí, también mata a Elí sin querer matarlo, porque cuando Elí escucha, bueno, todavía cuando escuchó que se murieron sus hijos, se agarró todavía, pero cuando escuchó que el arca fue secuestrada, ¿sí? Con eso ya no pudo y se muera. Entonces, estamos como en el peor momento y caso de Am Israel, como peor de antes, podemos decir. Esta guerra nos lleva a un momento muy grave de Am Israel, muy grave de Am Israel, aunque terminamos con alguna esperanza en el capítulo pasado, que todo se vuelve a su lugar, esta guerra nos lleva abajo todavía mucho más. Pero quiero también apuntar a la mujer. Para mí no es de casualidad que está acá la mujer y nos dice, como la mujer es como alguien que está de afuera, digamos, y nos resume todo. Nos resume todo, como que todas las bases de Israel se fueron. Los Kohanim no están. Bueno, los representantes de Hashem no están. El arca, que es la gloria de Hashem, no está. Y cuando los Kohanim no están y la arca de Hashem no están, Am Israel tampoco tiene gloria. Bueno, es como nos fuimos perdiendo todas nuestras fuerzas y representantes espirituales dentro de Am Israel. Pero adentro de eso nace un bebé. ¿Qué significa que nace un bebé en toda esa tristeza? Entonces, imaginen que está escapando, escuchando todas esas noticias y, bueno, le agarra el parto y nace un bebé, aunque le dé un nombre muy pesado, muy como nombre que lo marca con la tristeza, con la ruina, pero eso significa que las descendientes de los Kohanim no se cortan. Porque si Eli se muera y Hofni y Pinhas se mueran y no tienen hijos, se corta la cadena de los Kohanim de Dulim. Pero con la muerte de ellos, con la destrucción de todo, ya Hashem planteó un seguimiento de la cadena de los Kohanim. David, sí. Pero ahí tengo una pregunta, digamos. La Keuná no es una cuestión, digamos, al ser una cuestión de descendencia de dinastía, no es una cuestión democrática, ¿no? Entonces, si los Kohanim, digamos que Israel no se hubiese corrompido tanto, pero los Kohanim se hubiesen corrompido, ¿quién los hubiese podido cambiar? Es decir, al depender todo de una sola familia, ¿quién hubiese tenido el poder de decir estos Kohanim no representan más a Dios o no son dignos de Avodat HaKodesh y por lo tanto hay que cambiarlos? Es decir, y lo mismo podría pasar con este descendiente, o sea, hay un problema allá de... La pregunta es quién está encima de los Kohanim, quién tiene más... ¿Quién hubiese tenido el poder de cambiarlos? Y vemos que no hay. Por eso también el caos será tan grave, porque Hofni y Pinhas hacen lo que quieren, nadie nos los critica y nadie puede decir nada. Bueno, o sea que ese siempre sería trabajo de Dios. Es decir, si el Cohen o el Cohen Gadol no está a la altura, es Dios el que lo tiene que matar, digamos, o el Dios el que lo tiene que cambiar. Y eso es lo que hace, Hashem se ocupa, ¿sí? De uno se ocupa, eso es lo que está haciendo. No, y lo que está bueno es lo que habíamos estudiado la otra vez con Eli. El problema era el sistema educativo, por eso había que destruir a los hijos, porque el sistema educativo era el problema. Y lo que te está mostrando acá, que en realidad es un bebé, que todavía no fue educado. O sea, no tiene todavía los padres, ya no tienen ni el padre ni los abuelos que le den una educación negativa como ellos fueron. Entonces, como la luz de esperanza, sigue habiendo un Cohen, la pregunta es quién lo va a educar a este Cohen. Pero en teoría no tiene de quién seguir el mal ejemplo, vamos a decir. Y la otra cosa que a mí me pasa en conclusión, que de alguna forma no es que te pone mal, pero que te das cuenta es que si no hay Teshuvá, o sea, lo que Hashem dijo que se iba a cumplir, se cumplió. O sea, te guste o no te guste, se cumplió. Entonces se murieron, los castigaron, pasó todo lo que tenía que pasar y peor, porque nadie se esperaba que se afanen el arca.
Pero también te responde de que para qué queremos un arca si es para hacer idolatría. Ese es el punto. Pero igual cuando la arca no está, no tiene sentido Am Israel. Bueno, de un lado, en el crisis que vamos a entrar ahora es que Am Israel no tiene sentido. Eso es lo que va a pasar acá, es como que nos sacaron la gloria principal de nosotros y es como quedó el cuerpo sin el corazón. Bueno, esa es la toma la forma que que van a tomar todo esto y con razón, digo yo, con razón, porque en realidad la arca es la presencia más clara de Hashem en este mundo. ¿Sí? ¿Y dónde está Shmuel a todo esto? Para mí Shmuel también está en crisis. Shmuel también está en crisis. Como le va a llevar tiempo entender su rol, para mí, un poco más. Comenzó, no funcionó, quizás eso también explica tu pregunta, ¿a dónde desapareció? Como salió adelante, algo no funcionó y se fue, se escondió quizás en Shiloh, no sé, en el Mishkan. Y va a llevar tiempo hasta que va a arrancar de nuevo, hasta que va a poder encaminar a Israel a donde tiene que encaminarlos, y lo principal de él, que liderará a Israel. Sí, eso quizás es la explicación dónde está, por qué no está. Baruch Hashem, llegamos a la conclusión del capítulo 4. ¿Qué hacemos la semana que viene, gente? El jueves que viene es Tisha B'Av. Rau, ¿qué quieres hacer? Nos juntamos para hablar por la arca. Leemos esos versículos del arca y para mí terminamos tipo Tisha B'Av total. Terminamos como si hoy es Tisha B'Av. Sí, hoy entramos en Tisha B'Av, total. Estamos con la energía. No, para mí no salió de casualidad que el estudio de nosotros cayó en esos días con esta energía, digamos. Con ese bajón. Bueno, No sé, hagamos algo la semana que viene. Construyamos el Beit HaMikdash. Dale. Amén, amén. Abrazo para todos, que tengan un excelente día y avancemos. Macha, gente. te sumamos al grupo, Macha. Dale, gracias. Por esto a todos. Saludos. Chau, chau. Chao. Chao, chao. Chao, saludos. Chao.